Glorificado es el Todopoderoso en esta hora. Le engrandezco en gran manera porque Él es digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Bendiciones del Altísimo para todos los amados del Señor en todo el mundo. Los que en esta hora, por misericordia del Señor, nos permite oír. Quiero, en esta hora voy a volver a repetir la conferencia que di ayer, pues se me quedó sin volumen. Gracias al hermano Jorge Potasio que me dijo que revisara el celular, pero grabé toda la enseñanza sin volumen. Quiero saber si en este momento sí me están oyendo bien. Entonces, para no volver a perder la grabada. Si se nos está oyendo bien, continuamos pues en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El tema en continuidad: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Doy lectura Revelación 6:16. Estamos en el sexto sello de Revelación, parte 8. El texto dice así: decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y entonces, que el Señor Todopoderoso nos enseñe, porque el principal que está aprendiendo es este servidor, por medio del cual mi Señor está conduciendo estas enseñanzas reveladas. Pues si estamos escuchando muy bien, pues continuamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pido pues disculpas a todos porque ayer se fue la enseñanza sin volumen hasta que me lo notificaron, entonces por eso la borramos y hoy nuevamente la traemos en el nombre del Señor. En el tema pasado tocamos el punto como todos aquellos reyes y todos aquellos personajes, grupos que el Señor muestra en el verso 15, se escondieron en las cuevas. Y nos quedó el punto: y entre las peñas de los montes. Entre las peñas de los montes. Ya ellos se esconden dentro de las cuevas, en medio de las peñas y los montes. ¿Qué significa peñas? Son rocas gigantescas formadas por miles de años. En geología se denomina a cada uno de los diversos materiales sólidos formados por cristales o granos de uno o más minerales. Estas peñas, así a través de la historia y de los tiempos, se fueron formando tremendísimamente hasta crearse en rocas gigantescas, y luego esas rocas gigantescas fueron montes inmensísimos, montajes inmensísimos. En el punto: y entre las peñas de los montes. Esas peñas son conocimientos doctrinales, pues, que hemos conocido como fundamentos, doctrinas elementales, doctrinas fundamentales, y se han creado tremendas roquísimas, fundamentos firmes, sólidos, que se convirtieron en montes.
que ya vimos, entonces, lo que representa montes. Que entonces nos puede llevar al punto, y decían a los montes y a las peñas, caed. En el verso 15 manifiestan la palabra se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes. En el verso 16 dice, y decían a los montes. Ya aquí desaparece la palabra cuevas, porque ya están adentro, en su formación en sitios, que puede representar lugares específicos donde a nivel mundial, de llegar desde el punto personal hasta el punto de una nación, hasta el punto de un continente o todo aquello. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono. En el verso 15 maneja se escondieron en las cuevas. En el verso 16 ya le dicen es a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros. Están hablando de una cobertura, cubrir totalmente. ¿A qué nos lleva? Voy a ampliar esto para que comprendamos los textos, pasajes que el Señor nos va a traer para ampliar este conocimiento. ¿Qué nos muestra cubrirnos o caer? Las autojustificaciones propias, las ideologías propias justificadas y los razonamientos doctrinales y leyes propias establecidas. En todo aquel sistema que acabo de mencionar, el mundo ya escondido en sus sistemas, entonces ahora en sentido simbólico o metafórico, le dicen a todo aquello que los cubra, que sean protegidos, se protegen en ellos, porque en vez de mirar a la faz del Eterno y caminarle, antes se quieren esconder de él. Ese es el punto. De pronto lo hacen no conscientemente, porque está el mundo entero, está bajo de un engaño. Está bajo de un engaño. Pero con la actitud, creyendo que solo ellos existen en todo su montaje, con la actitud están diciéndole a todo aquello en lo que ellos creen, piensan y creen que es lo positivo, firme e inmovible, que los cubra, porque no quieren entenderle al Todopoderoso que les está hablando y diciendo que salgan de todo eso. Cuando, en un ejemplo, allá en Génesis 3, en el verso 8, lo que pasó con Adán y Eva, miren aquí, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia del Señor. ¿De quién se escondió el hombre y su mujer? De la presencia del Señor. Es lo primero que el hombre hace. Se esconde. Y el verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Algo sí fue sincero Adán. Fueron sinceros reconocer de que estaban desnudos y se esconden de la presencia del Todopoderoso. A diferencia de los del sello de revelación,
que no quieren reconocer su estado, no lo reconocen, sino que antes se esconden y se cubren de la presencia o de la mirada poderosa del Todopoderoso. Hay un ejemplo también en Caín 4:14, Génesis 4:14 sobre Caín. Y aquí dice, y aquí me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé. Caín sí reconoció directamente que de la presencia del Señor tenía que esconderse. A diferencia de Adán, Adán dice, estaba desnudo, me dio vergüenza, tuve pena, me escondí de tu presencia. Pero Caín sí dice, y de tu presencia me esconderé. Hablando proféticamente de todos aquellos que en el sexto sello de revelación se iban a esconder y a todos sus montajes les decían que los cubrieran. Además, firmemente, Caín lo expresó, de tu presencia me esconderé. O sea, toda esa línea en revelación, en el sexto sello, es directamente toda la descendencia en sentido espiritual, físico y material de Caín, que le dicen a las peñas, caed sobre nosotros. Isaías 30, vamos a unos pasajes. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártense para descender a Egipto y no han preguntado mi boca, para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mas la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Eso es lo que está viviendo el sexto sello apocalíptico. Totalmente una confusión. ¿De quiénes? De aquellos que se apartaron de la presencia del Señor. Punto 2. Que toman consejo y no del Señor. Punto 3. Para cobijarse, ahí está la cobertura. Caed sobre nosotros. Para cobijarse con cubierta. Y dice, y no de mi espíritu. Quiere decir que se están cubriendo con otra clase de espíritu, que no es el del Señor. Luego dice, parten para descender a Egipto. Y no han preguntado a mi boca. Descienden a Egipto y no preguntan a su boca. Como Abraham, que descendió a Egipto por el hambre tan terrible que había y no le preguntó a la boca del Señor qué era lo que tenían que hacer. Y la problemática de todo lo que le vino a Abraham. Para fortificarse, quiere decir para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Representado tipológicamente es el adversario, es el enemigo. En otro término, ese grupo de gente se está fortaleciendo es con la fuerza de Faraón y no con la fuerza del poder del Espíritu Santo. Y luego dice, y ponen su esperanza. Se amparan, esperanza, amparados en la sombra de Egipto, la cobertura de Egipto, los querubines cubridores de Egipto, porque eso quiere decir querubín, sombra que cubre, más la fuerza de Faraón, oiga, la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto, totalmente una confusión, que es lo que está mostrando el Señor en revelación. Ahora, Isaías 31 dice, nuevamente, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Descienden a Egipto por ayuda. No acuden a la ayuda, que es el Eterno,
a la ayuda poderosa del Eterno, sino que acuden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado sobre los 4 jinetes de revelación, montados en tremendos caballos, y confían en caballos, y su esperanza nuevamente ponen en carros, todos los montajes. Un carro es para uno montarse y transportarse. Entonces, ponen en carros para moverse, porque son muchos, y en caballeros porque son valientes, poniendo la mira solo en el hombre. Y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron al Señor. Miren, miraron otra cosa, desviaron sus miradas, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron al Señor. Oído. Por eso es que en Jerusalén, en el palacio de Herodes, había un racimo de uvas en perlas preciosas y maravillosas que era un centro de admiración de todo el mundo. Y las gentes venían en visita a aquel lugar y miraban todo eso. De ahí toma el Señor la enseñanza: yo soy la vid verdadera. Porque es que la gente sin el Espíritu desvía su mirada a todo lo contrario, a todas las vanidades ilusorias, a ilusionismos, y el pueblo del Señor cayó en todo eso. Mas Él también es sabio, como lo leímos en la enseñanza pasada en Jeremías 7:11, mas el Señor ve. Mas Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, contra el auxilio de los obradores de iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, sus caballos carne y no espíritu. De manera que en extendiendo el Señor su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Es en Isaías 30, Isaías 31. Después nos dedicamos, si el Señor nos permite, a enseñanzas directas con las representaciones tipológicas de cada detalle de todos los pasajes que el Señor nos ha venido dando. Como hemos dicho, el Señor está estableciendo fundamentos firmes y columnas firmes, pero ya con la edificación, con la piedra principal del ángulo que desecharon los antiguos. Y eso pasó a todo el mundo y la están desechando hasta el día de hoy. Oseas 10:8. Oseas 10:8 dice: y los altares de Abén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos, y los castigaré como deseo, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando serán atados en sus 2 surcos. Efraín es becerra domada, amadora del trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, yo haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, y quebrará sus terrones Jacob. Arará Judá, todos los que tenemos o ponen sus miradas en Judá, el descendiente de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice: arará Judá y quebrará sus terrones Jacob, su pueblo. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus fuertes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel el día de la batalla. La madre fue arrojada sobre los hijos. Así hará a vosotros Bet El por la maldad de vuestra maldad.
en la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Oseas 10:8. Los altares de Abel serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre esos altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Profecía más para cumplirse en el sexto sello apocalíptico, en el punto que estamos, que le están diciendo a todas las peñas, a todas las rocas y a los montes, caigan sobre nosotros y cubridnos de la mirada poderosa de aquel que está sentado sobre el trono. Continuamos. El Señor, en Lucas 16:15, Lucas 16:15, el Señor hablando, palabras textuales de mi Señor para su pueblo. Y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que se están cubriendo, lo que se están acobijando, y tienen toda su confianza en eso, es abominación delante de la presencia del Señor. Es lo que nos está diciendo en este texto sagrado, palabras dichas por mi Señor Jesucristo. Y les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Alabanzas al Todopoderoso. Ahora sí vamos para Lucas 23. Ahí mismo, Lucas 23, aquí hay algo tremendísimo. Palabra revelada. Aquí para terminar esta enseñanza. Lucas 23, 27 al 31 dice el Señor así. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice, hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Verso 27, vamos. Le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres. No habla específicamente un número exacto de los que le seguían. Una grande multitud. Si se leen 1000 años, le seguía una grande multitud. Si lo leyeron 500 años antes de nosotros, le seguía una grande multitud. Y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Las mujeres, representación tipológica de las iglesias, para entenderlo mejor así, su comunidad, su pueblo. De entre esa multitud que les seguía, sale la mujer iglesia, las mujeres iglesias, las cuales le lloraban y lamentaban. Hasta el día de hoy lo están haciendo. Congregaciones mundialmente conmemorando cada año la muerte de nuestro Señor Jesucristo, contratando actores, gente, hasta películas han hecho de este asunto, y eso no es correcto delante de la presencia del Señor. Eso es abominación, recordar aquello. Ellas lloraban y lamentaban
Lo hace la iglesia, lo hace el pueblo del Señor. Cuando damos conferencias sobre cómo sufrió nuestro Señor, narrando específicamente punto por punto, trayendo a través de la historia que el sermón de las 7 palabras, que no es ningún sermón de las 7 palabras, porque en cada expresión del Señor había más de una palabra. Ya que eso es incorrecto, esa expresión. Recordando todo eso, ahí entra el lloro y el lamento del pueblo del Señor por el sacrificio del Eterno. Pero ¿cómo lo ve el Señor? Verso 28. Más Jesús, más nuestro Yeshua, dice, vuelto a ellas. O sea que en un principio no las estaba mirando, él estaba en lo que él estaba y era establecido por el Eterno, cumpliendo al pie de la letra lo que tenía que cumplir. Pero cuando él ve el lamento y el lloro de estas mujeres, viéndolo a él como si él estuviera en peor estado que ellas, entonces dice, vuelto a ellas, el Señor se vuelve a ellas, es lo que el Señor está haciendo, se está volviendo a las mujeres, mirándolas y diciéndoles, les dice, hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí. Más llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí. Lo dijo el Señor, no sigan llorando y lamentándose. No me lloréis a mí. Llorad por vosotras y por vosotras mismas. Y por vuestros hijos. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Sería que se estaba refiriendo solo literalmente a las mujeres que estaban allí de Jerusalén. En la visión poderosísima del Señor estaba hablando a todos los tiempos. No lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, o sea, los que salen de vuestros vientres, los que son engendrados y nacen a través de ustedes. Está hablando, cuando habla de hijas de Jerusalén, está hablándole a un pueblo. Jerusalén representa un alto conocimiento en el Eterno. Y les dice, hijas de Jerusalén, no se los niega. No lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y por vuestros hijos. Hablando de todos los hijos que iban a salir o iban a ser engendrados por las mujeres iglesias a través de toda la historia. Lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos, los que van a nacer. Y que nacerán después de usted en este momento. Las iglesias están dando a luz hijos. Lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Por qué lo dijo? Porque mire lo que viene. Porque he aquí vendrán días en que dirán ellas, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Ellas dirán, porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, o sea que se gozarán más por las que no dan a luz, ni sus vientres han engendrado. Porque hay más gozo en las que no dan luz. Y los pechos que no engendraron, que las que lo están haciendo, porque están engendrando hijos para corrupción espiritual. Pero el Señor dice, porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles. Esa es la profecía.
que nos ha tenido cabezones a todos los enseñadores de la palabra a través de los tiempos, mirando esto de un evento hacia allá, mientras que está corriendo hace años. Y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. En el día de hoy, en las estadísticas, son más los que se han descarriado, se han apartado de sus lugares, de sus cuevas, de sus iglesias, que los que permanecen. Los que permanecen están diciéndole a las rocas, se están escondiendo en sus cuevas y le están diciendo a las rocas y a los montes, caigan sobre nosotros y cubrirnos. Porque Dios está hablando, pero ellos no ven a Dios hablando, ven es a un hombre torcido, desviado, que está trayéndoles una falsa doctrina, un falso conocimiento según ellos, y se están escondiendo. Pero están desesperados y gimiendo porque ya qué difícil es para que se ganen un adepto, un discípulo, un prosélito. Tienen que crear artimañas, medios, formas, velos mágicos, artimañas mágicas para poder ganarse un adepto para su grupo. Eso es lo que nos está mostrando esta profecía. Porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. En la profecía de Isaías 28:8 en el verso 8, está mostrando el Señor en el verso 8, cómo todas las mesas mundialmente dice que hay vómito y suciedad en las mesas. Luego el texto que sigue, en el 9, sigue diciendo el Señor en Isaías 28:9. Dice mi Señor, ¿cómo a quién se le enseñará ciencia? ¿A quién se le enseñará doctrina? A los arrancados de los pechos. Un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea tras sobre línea, mandamiento sobre mandamiento, mandato tras mandato, y lo repite 2 veces ese versículo en otro versículo en Isaías 28. Hablando proféticamente el Señor, a los que tenemos que ya desprendernos totalmente de los pechos de nuestra madre porque está en cuevas cubriéndose. Y siguen llorando el sacrificio del Señor. El Señor le sigue diciendo, llorad por vosotras mismas. Es lo que el Rey Eterno está dándonos a entender en esta profecía. Ahora sí, leemos lo que sigue. Entonces comenzarán a decir ellas, a los montes caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Esa es la profecía del 6º sello, Revelación 6, verso 15 y verso 16. Cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo. Comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Es los temas que el Señor nos está dando a entender para que le comprendamos, amados. Y el verso 31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? El árbol verde es el Señor, verde. Pero analicen. Lo vivimos interpretando, el árbol seco somos nosotros, sí. Pero mire lo que está diciendo, que ese árbol que somos nosotros está seco, sin fruto, sin fructificación. No hay savia, no hay nada absolutamente de parte del Señor. Entonces el Señor lo dijo, si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no se hará con el seco? O sea que ese árbol seco que somos nosotros, tenemos que empezar a dar fruto. ¿Y cómo empezamos a dar fruto? Pues adheriéndonos al árbol verde, eterno y poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, para poder dar un fruto correcto delante de la presencia del Señor. Porque el Señor, ¿qué dijo? Árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Bueno, podíamos hablar muchas cosas de esto, pero vamos a terminar aquí. Si el Señor nos permite hablar un poco acerca del que está sentado en el trono. De pronto, si el Señor nos quiere decir algo,
o arrancamos en continuidad en el sexto sello, en el capítulo 7 de Revelación, lo que viene, porque como habla el Señor después de estas cosas, después de esto que acaba el Señor enseñarnos, sobre todo los que se cubren, les dicen a las rocas cae, dice, después de estas cosas, viene otro panorama, mostrándonos el Señor la problemática de su pueblo en la cual cayó. Voy a dejarles, estos pasajes no los voy a leer porque voy a terminar, les voy a dejar Cantares 2:14, Éxodo 33:22, yo te pondré en la hendidura de la peña. Les dejo esos pasajes y recordando que esconderse y cubrirse está hablando de las autojustificaciones propias, las ideologías propias justificadas, los razonamientos doctrinales, las leyes propias establecidas. Y el Señor habló de todo eso, mas vosotros os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero lo que los hombres tienen por sublime delante del Señor es abominación. Relea nuevamente los pasajes que les he dejado en el nombre del poderoso nuestro Señor Jesucristo. En esta hora he cumplido con este punto porque ayer se nos quedó sin volumen, entonces no subí ese video, lo borramos, pero aquí está cumpliéndole a mi Señor y cumpliéndole a ustedes, porque todos estamos muy pendientes de la enseñanza del Señor. Bendiciones para mi hermana Ivonne Socorro, el hermano Claudio Faratelo Valenzuela Muñoz, Juan Milton, Atalaya Selvin López y otros amados, y vamos a compartir, vamos también a suscribirnos en YouTube también, 129 conferencias tenemos allí para que nos estructuremos y analicemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendiciones del Altísimo, orando los unos por los otros, y que nos examine el Todopoderoso y que nosotros reconozcamos nuestro estado y seamos levantados para la gloria del Señor Jesucristo. Bendiciones del Altísimo para todos. Dios les guarde.